Edición de un Fire Club con un entrevistado de lujo, técnico durante largo rato en nuestro fútbol venezolano y hoy está representando bandera de Venezuela en el fútbol colombiano. El profe Francesco Estífano está con nosotros. Profe, ¿cómo está? Bienvenido a un Fire Club. Para nosotros es un placer tenerlo con nosotros, sobre todo en esta época donde la gente necesita drenar, relajarse y a falta de fútbol en el televisor. Buenos son estos momentos para seguir hablando de deporte. ¿Cómo estás? Bueno, Anto, un placer estar aquí contigo, con Max, con Walter, que bueno, yo creo que todos iniciamos al mismo tiempo, ¿no? Un poquito antes, un poquito después, pero creo que Walter, Antonella, que son más o menos contemporáneos, todos arrancamos en nuestras carreras al mismo tiempo. Max ya tiene un poquito más de experiencia. Por no decirle más viejo. Creo que bueno. Esas entradas engañan, Francesco. Claro, profe. Engañan increíblemente. No sabe. No, de verdad contento de estar aquí con ustedes y bueno, compartir un poquito con gente de fútbol, ¿no? Mira, Franche, ¿cómo estás? Cuéntame tu llegada a Colombia, cuéntame cómo pasas los días, cómo fue todo, cómo se dio este paso y qué te encontraste en el fútbol colombiano en comparación de todo lo que habías vivido anteriormente como entrenador. Bueno, Walter, yo creo que cuando las cosas tocan, ni que te quite. Yo estaba en mi casa una noche, estaba cenando justamente con mi esposa, los niños se habían quedado dormidos y me mandaron un mensaje donde me comentaban que si me interesaría entrevistarme con un presidente del fútbol colombiano. Y yo le digo, bueno, sí, claro, con gusto. Yo por ahí lo tomé primero como que, bueno, algo no formal, ¿no? A los 3 días sonó el teléfono, era el presidente del club, al cual hoy pertenezco, y me dijo, mire, profe, nosotros queremos entrevistarnos con usted, pero tiene que venir a Medellín. Bueno, él me dice, bueno, tiene que estar aquí el próximo lunes, eso fue un martes, si no me equivoco. Mi esposa tenía pasaje con su hermana que vive en Miami, tenía un año sin verla, se iba el miércoles, o sea, el día después. Mi esposa se va. Le digo, no, vete porque o sea, está todo planificado, tu hermana te mandó el pasaje, todo listo, voy a pasar un rato con tu hermana. Y yo me quedé con los niños de miércoles a domingo solo con ellos, yéndolos al colegio y sus actividades. Y el domingo los pasé a casa de la abuela y el lunes emprendí viaje a Medellín, donde el martes me reuní con el presidente y todo el staff directivo del club, donde está la hermana que es la presidenta, el señor Fernando es el dueño. Sí. Después está John Javier Restrepo, jugador de la Selección Colombia, los últimos 2 premundial, no Peckerman anteriormente, que es el gerente general. Y están 2 personas más que forman la junta directiva. Hicimos una reunión que, quitando a César, que es el presidente, que por supuesto que he tenido que, para hablar de fútbol con él hay que quitarse el sombrero. Después con este presidente y con este staff fue un debate importante para la contratación, pues fue un debate futbolístico plenamente, sí. Fue un debate de conocer la plantilla, conocer el fútbol colombiano, por supuesto. Cuando me llamaron, me metí 7 días de intensivo de todo lo que... Puñal, profe. Un puñal. No conoce el fútbol suramericano, por supuesto uno lo ve, pero conocerlo a fondo ya es otra cosa. Entonces, nos tocó la oportunidad de llegar a hablar un poco de fútbol. El presidente vio que, bueno, que había un conocimiento de la plantilla, habíamos hecho un análisis profundo junto al cuerpo técnico. Y esa misma noche el presidente me dice, ¿tiene pasaje para cuándo? Yo le digo, no, para mañana. Solo que, bueno, tengo a mis hijos y necesito volver rápido para que usted me diga qué hacer. Entonces me dice, bueno, mira, mañana vamos a reunir, ahorita se me fue el nombre, un entrenador ecuatoriano, sí. Mucha experiencia, dio la Major League Soccer, ahora se me fue el nombre, y 2 técnicos más. Me dice, en 4 días nosotros llamamos a respuesta. Y me dice, ¿y quiere devolverse una vez? Y yo, bueno, si es posible,
el señor me agarró con un chofer, me montó en el avión, en Copa, y me mandó a Venezuela el mismo día en la noche. Y nada, esos fueron los 4 días más largos de la espera, viendo si el teléfono o no. Y cuando uno está siempre así desprevenido, estaba viendo un entrenamiento de Franche y me mandan un mensaje que quería hablar conmigo. Rápidamente nos comunicamos por WhatsApp y me dijeron que bueno, que había sido la persona escogida para el puesto, y me ponen el pasaje para 2 días después ya con el PF para la planificación de lo que iba a ser la temporada de enero. Pues, como este equipo no había entrado en la liguilla final, este equipo había luchado al descenso, llegamos, el equipo estaba como entrenando con el PF institucional, para decirlo así, y nada, ahí armamos toda la pretemporada y le dimos inicio a lo que fue la pretemporada del 2 de enero. Interesante, Francesco. ¿Cuál fue el primer impacto competitivo que te dio el fútbol colombiano en comparación al fútbol venezolano, que era donde venías dirigiendo? Más allá, obviamente, de temas de estructura, de temas de formación, de temas de años de trabajo que nos sacan, pero en lo netamente competitivo, ¿cuál fue la diferencia que más te pegó, que dijiste, wow, me tengo que adaptar a ciertas realidades para entrar rápidamente en contexto? Te voy a decir la verdad, Max. El impacto fue muy positivo. ¿Por qué? Justamente en uno de los foros que uno en estos días tiene tantos foros, gracias a Dios, con gente de fútbol, que uno se va nutriendo de todo. Y en uno de los últimos foros que tuve, uno hablaba de la receptividad del jugador y lo que es el tema cultural, ¿no? Yo llegué y fue como una aceptación inmediata al trabajo. El jugador tiene un profesionalismo muy alto, muy alto. Ellos ven esto como una forma de vivir, como que es un don que les dio Dios, jugar al fútbol, y así lo viven. De verdad que los entrenamientos, no puedo tener ninguna queja, son altamente profesionales. El club, siendo un club mediano, un club que no es de los equipos grandes, que no es de los top, tiene una sede con 3 canchas, tiene un gimnasio, tiene vapor, tiene sauna, tiene las oficinas dentro de la misma sede, tiene una sala de reuniones, una sala de video. O sea, de verdad que es como tú dices, no hablando de lo estructural, me impactó un poco fue la receptividad del jugador y el profesionalismo, como rápidamente asumió el rol de bueno, hay que competir, hay que embraguetarse, que ya el torneo va a arrancar, y así fue, ¿no? Claro, Fran, pero también hay que incluir mucho la infraestructura, porque ponemos a comparar, siempre comparamos a nivel de selecciones los resultados de la selección de Venezuela con Colombia, que nos invita a soñar en esta generación, pero después vamos a fondo, y tú que lo estás viviendo en un club de media, ni siquiera de los clubes más rankeados de Colombia, y la diferencia es abismal, que a nivel mediano ya haya una infraestructura gigantesca que no la tienen los clubes en Venezuela, la pueden tener 1, 2, 3 clubes. No, es que, Anto, sí, es que la estructura es algo clave. Y te digo algo más. Aquí hay algo que me ha sorprendido mucho. Por ejemplo, te hago un pequeño ejemplo. Mira, profe, el señor me dice mister, ¿no? Mister, ¿usted qué necesita? Le digo, no, me gustaría, o sea, tratar una oficina como para poder yo analizar los videos con mi staff técnico aquí, no irme para la casa, porque en la casa están los niños, está la señora, claro. Y nunca, ¿no? Mira, yo creo que en 3 días la construyeron, pero construyeron, te estoy hablando de montar muro, montar una oficina, sala, y te la entregan. No, que el camerino de la sede necesita tal, pin, a los 2 días lo hace. Entonces yo creo que también es un tema país, ¿no? Porque a lo mejor en Venezuela hay muchas ganas, porque es que no hay duda de las ganas que hay. Pero se complica tanto a veces conseguir las cosas. Mira, yo en el último club que estuve, que fue Zulia, fue uno de los clubes que más enseñanza me dejó, ¿no? Porque habían tantas cosas en contra, tanta lucha, tantas cosas. La situación país, además. Situación país. Y de verdad que esas son cosas que uno dice, verlo, si Venezuela tuviera este nivel de poder buscar todo, de poder conseguir todo a la mano, de poder tener gente que te dice, en 3 días te hago un baño, en 3 días te hago un baño, en 3 días. Y de verdad eso me ha sorprendido, pero demasiado, demasiado, que te digo que ese de la oficina fue un pequeño detalle a tantas cosas que han ocurrido dentro de esto.
Francesco, en el tema de fútbol, ¿qué versión eres hoy como entrenador, entendiendo la adaptación que tuviste dentro de la bonanza de la victoria y todo lo que genera la victoria a un equipo que jugaba de una forma como lo fue el último Zamora que dirigiste, a lo que terminó proponiendo por las características de los jugadores que tenías en Zulia, que también es otra manera de jugar, pero también efectiva? Entonces, ¿qué versión de entrenador te ha dejado este camino y qué es lo que tienes hoy en Colombia? Max, tú sabes que, Walter, perdón, hay una... Se la había creído, profe. Cuando le dijiste Max, se la... Yo dije, pero Francesco, no seas malo, te iba a decir. Perdón, Walter. O sea, lo Tú quiero sabes que, mucho, Max, es mi hermano, uno de mis mejores amigos, está todo bien, pero así no. O sea, la mentira. tú sabes que una de las cosas, el primer partido que, bueno, que yo llego a Zulia fue en el interín después del proceso de Táchira, ¿no? Sí. Cuando ya el equipo estaba constituido, que lo había dejado el profe Maldonado, ¿no? Y yo me encuentro un equipo de verdad de muy buenos jugadores. O sea, estaba Grendi, estaba Cure, Felcher, el Indio Martínez. Había un equipo bueno. Y bueno, nosotros ese año que conseguimos la Copa, recuerdo que había tenido contacto con César, pero un contacto más como que trabaja tú y después hablamos. O sea, como que vele dando que las cosas van, ¿no? Él el día que ganamos la Copa de Venezuela, primero el día que eliminamos a Carabobo, ese día nunca lo olvido porque creo que César no estuvo más feliz nunca que ese día, ¿no? Sacamos a Carabobo con un jugador menos en el último segundo con gol de Cure en la Copa de Venezuela y él me hizo unas palabras como que, bueno, tú tienes un ADN ganador, así que dale, sigue. Y cuando ganamos la Copa de Venezuela, él me dice, es que en el fondo tú eres un ganador y te agradezco, como que gracias por el título, vamos para arriba, no sé qué. Pero cuando empieza el otro torneo, que es cuando yo agarro una enseñanza muy importante, el primer partido del campeonato es con Zamora. Y yo no tenía el mismo equipo que el semestre pasado, se habían ido casi 9, 10 jugadores. Entre Grendi, Martín, los dos centrales, se había ido Brian Palmesano, se había ido Cure, se había ido el Pampa, se había ido Prono, se habían ido muchos jugadores. Entonces, primer partido con Zamora, yo alineo el mismo equipo. Parecía la alineación, no, que esto me dio resultado el semestre pasado. César no me dice nada. Y perdemos 4-1. Primer partido del 2019. Sí. Y ahí empezamos a tener conversaciones de fútbol donde entendí muchas cosas del fútbol internacional. Donde él me decía, esa forma que te dio resultado en la Copa es por esto, esto y esto. Esa forma que tú vas en Zamora era por esto, esto y esto. Pero para competir a nivel internacional falta esto, 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 esto y esto. Y creo que ahí cambiamos el chip. Ahí fuimos otro entrenador, pues. Fuimos otra persona porque después hacía algunas llamadas con él y tuvimos algunos como meeting de fútbol. Nunca olvido que el entretiempo del partido de Potosí, él me llama en entretiempo y me pasan el teléfono y lo único que me dice es, el partido está perfecto, no toques nada, sigue así, que tácticamente está perfecto. Y yo digo, puta, es un tipo de... digo yo. Yo estaba viendo estrellitas. No, ese poco de pelotazo al área, coño. Lo que pasa es que él me dice que, bueno, en realidad el partido que planteamos, queríamos que el rival terminara con centro, que era lo que nosotros queríamos. No queríamos remates frontales porque ellos tenían muchos goles a media distancia. Claro. Entonces ese análisis con él fue así. Y te hago todo esto porque yo creo que ahí soy otro entrenador. Por ejemplo, si yo hubiera llegado a Águilas Doradas sin pasar por Zulia, yo con Águilas Doradas hubiera salido a jugarle de igual a igual a todos los equipos de fútbol colombianos y no hubiera sumado un punto. No lo hubiera sumado. Yo creo que entendí las realidades, entendí que no todo es jugar bonito, no todo es atacar 20 veces, no todo es... No. Hay cosas, formas y estilos que hay que adaptarlo
a las realidades de cada club y la obligatoriedad cultural que cada institución tiene. O sea, tú vas a dirigir Nacional y tú no puedes con Nacional meterte atrás. Claro. Eso no existe Nacional. Entonces, lo mismo pasaba a lo mejor con ese Zamora que tú dices. Claro, tú dices, oh, ese Zamora, ¿cómo me voy a meter atrás si la zona de ataque jugaba Jefferson, Pedro, Clark y Gaby Torres? O sea, no me voy a meter a atacar. ¿Entiendes? Entonces, y te defendía Osorio, entonces, y Peraza, y Ovalle, y Faría. Un equipazo. Era un equipazo hecho para salir campeón y quedó campeón. Entonces, lo que yo digo, a veces los equipos se arman para salir campeón y no salen. Entonces, ese equipo se armó para eso y salió campeón. Es un mérito de los jugadores, un mérito de todos. Pero creo que eso sí fue un paso clave en mi carrera, fue el cambio de chip, ¿no? Entender, mira, y él me explicó unas cosas de lo defensivo en el fútbol internacional, de lo que equivale un foul, no tantas cosas que, mira, si te digo que el curso que hice ese año fue impresionante, y creo que fue un aprendizaje que si no lo hubiera tenido, seguramente si hoy estuviera aquí también, sin pasar por Zulia, a lo mejor ya no estuviera aquí. Pues. Claro, son procesos. Es muy interesante lo que traes a colación, Francesco, porque desde el punto de vista deportivo y cómo te marcan ciertas personas en momentos específicos como este, pues definitivamente marca un antes y un después en tu carrera. Y quiero atreverme a agregar otro inciso en tu historia. Puede que en tu vivencia, y es lo más importante en este caso, no sea así, pero pasar por Táchira es un cable a tierra en muchos sentidos. Más allá de lo deportivo, con qué gerente o con qué jugadores te encuentras, es el ambiente, es el cambio de 180 grados a un ambiente netamente futbolero, con otro tipo de presión, con otro tipo de exigencia. ¿Qué representó para ti, no solo en lo deportivo, sino en tu crecimiento personal, ese aspecto? Max, Táchira fue un gran cable, pero bueno, te voy a decir que fue un crecimiento muy grande. ¿Pero por qué? Bueno, porque un día un técnico grande me dijo, lo difícil de ganar es volver a ganar, me decía él, ¿no? Entonces yo le dije, perro, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de ganar y volví a ganar, ¿no? O sea, me pasó en varias facetas y después me tocó como que, hey, ubícate, o sea, bájate de la nube porque no es así. Pero te voy a decir algo, Max, creo que fue un aprendizaje en muchas cosas. Primero, la constitución de un equipo en una institución como Táchira no va acorde con ninguna institución del país. O sea, tú en Táchira tienes que armar un equipo como el último que tuvo Daniel Faría, después de 6 semestres, de 3 años, para poder salir campeón. Te lo digo, ¿por qué? Porque antes Dani, con Reyes más joven, con Yelmín más joven, con Chamos más jóvenes, le faltaba ese toque de jerarquía. ¿Qué hizo la institución? Venga Javi López, venga está Joandri, venga Maestrisco, estaba el zurdo, ahí está, listo. Esa jerarquía asume la presión de 20.000 personas, de 20 emisoras de radio, Gerson Chacón, esas cosas, creo que en Táchira yo lo pequé. Lo pequé porque venía de instituciones que apostaban a otro proceso. Y yo dije, bueno, aquí también se puede hacer lo mismo. Si tú recuerdas la plantilla mía de Táchira, creo que fue la más débil de los últimos 5 o 6 años. Porque sí, la que menos jugadores de nombre tuvo, lejos, sí, sin duda. Muy lejos. Eso. Yo recuerdo mucho... Sí, pero la carta de presentación ahí era tu trabajo que decía, coño, este tipo a lo mejor aquí, pero él a lo mejor en esa franquicia es complicado. Walter, te digo una cosa. Comparto ese análisis. Era imposible. Yo terminé viviendo los últimos 6 meses en un hotel y no pude salir del hotel. O sea, no podía salir ni entrenar al gimnasio. Entonces yo decía, no, pero ya un momentico, yo no maté a nadie. Claro. O sea, y que al final anímicamente te pesa hasta la hora de trabajar deportivamente con el equipo, porque no estás concentrado 100% en sacar resultados positivos. Es que así es. Y después apostaron, no, que tienen que jugar los tachirenses. Sí, está bien. Yo puse a jugar todos los partidos a Jason. Hoy Jason se fue a Estados Unidos. O sea, yo puse a entrenar en el primer equipo al sobrino de Gerson, que creo que va a ser un jugadorazo, el sobrino de Gerson Chacón, Ronaldo Chacón. Pero ahí hubieron muchos errores. Después, el equipo necesita inmediatez. Ese es un equipo de inmediatez. Ese es un equipo que necesita ganar ya. Un equipo que no se permite proceso.
Y recuerdo que la última charla que tuve con el presidente, que hoy todavía tenemos contacto con Jorge, le digo que, Jorge, habíamos hablado que el primer semestre era un semestre de transición, que tú necesitabas hacer caja para poder el segundo semestre darle. ¿Qué pasó? No, es que la gente, es que esto, es que todo es entendible. Y le saqué a cotación el 3-0 que nos hace Caracas en Pueblo Nuevo. Yo estaba al lado de Noel, que todos conocen mi gran amistad con Noel. Sí. Y a Noel van y lo entrevistan al lado mío y le dicen, profe, muy superior. Y la respuesta de Noel fue, ¿cómo no va a estar superior? Si comparan el Táchira de Sachi Escobar a este es un equipo de colegio. La respuesta del negro en la entrevista al periodista. Porque en ese Táchira estaba Lucho Vargas, el zurdo Roja, estaba Víctor Aquino, estaba Juber Mosquera, o sea, y paremos de contar ese equipo que tenía Sachi. Se van todos los de Sachi, viene Estífano. Entonces, como yo le dije al presidente, a mí me encanta trabajar, pero yo no tengo la varita mágica de un día para otro el equipo va a ganar solo. Claro. Date cuenta que después del segundo semestre, cuando llega Toli, Tolizano hace un buen torneo y después arma ese equipazo que trajo cualquier cantidad de jugadores importantes, Cermeño, Valle, toda esa cantidad de Reyes, toda esa cantidad de jugadores que terminaron siendo fructíferos, pero el club volvió a no ganar. Entonces, al final del camino... Sí, ese equipo es... Entonces, el proceso sigue siendo esquivo. O sea, sigue siendo esquivo. Dani terminó ganando porque en ese momento la directiva lo soporta, le aguanta el trabajo a Daniel, le da prestigio a Daniel, lo solventa, están los chamos, los formé, los aguanté y ahora te traigo estos tres para terminar la puntada final. Y así fue. Date cuenta que desde el 2000 al 2020, Cata, y si me equivoco, tú lo sabes mucho más que yo, ¿cuántos títulos ha ganado Tachi en los últimos 20 años? Sí. 5, 6. El de mi abuelo, el de Carlitos, Maldonado, el de Maldonado, Pinto y el de Daniel. Daniel. 4 en 20 años. Sí. Yo te lo digo porque la sede del equipo está pegada a la bandera con la cara de todos los técnicos. Y Sí. yo decía, pero cuenta que Táchira tampoco es que gana todos los años. No. Mira, y un ejemplo más tangible, Max. Lo que pasa también ahí es que hay un ambiente de negatividad muy jodido. Muy La jodido. prensa. Por eso es bravo, por eso le quería, Mira, quería también- comenzar también- a decir esto, porque te voy a echar un Táchira es cuento. bravo, Táchira También es en muy el fútbol bravo. venezolano como tal es difícil darle continuidad a cualquier proceso, sea en el Pero Táchira o sea en cualquier otro equipo. Perdón que te interrumpa, mira Noel. Noel es el tercer año en Caracas y por fin ganó. Sí. Pasó 3 años de que volvió, que dirigió la selección. 3 años en Caracas y ahorita es que volvió a ganar. Lo O sea, que pasa es que el fútbol venezolano también cambió mucho en muchos aspectos y tiene que ver también con la preparación de los entrenadores. A veces los entrenadores que eran exitosos se colaban de un equipo a otro y iban sacando ventaja. Ahora siento que se niveló hacia arriba, a mi juicio, ¿no? Hay muchos entrenadores que se han preparado, que se han capacitado y se van rifando de acuerdo a las características de las plantillas y todo lo demás. Hay un tema que yo debatía con Antonelli y con Max del fútbol venezolano hace unos programas atrás, no sé cuántos, que hablaba sobre qué es más difícil, si el jugador adaptarse a los jugadores que hay en una plantilla o viceversa, los jugadores adaptarse al entrenador. ¿Qué balance haces eso en base a las realidades que hoy tienes en el recorrido que has hecho, Francesco? Yo creo, y sin dudártelo, Walter, el técnico tiene que adaptarse a los jugadores que tiene. El medio te obliga a eso. Claro. Tú en Venezuela no puedes ir a armar una plantilla y decir, no, tráeme a Walter, tráeme a Max y a Antonella de volante, y yo con este equipo voy a pelear. No. Te lo digo por el último ejemplo de Zulia. César me dice, mira, este es el equipo que hay, pero César, este es el equipo que hay. Me trajo 4 jugadores de Ciudad Vino Tinto, y me dice, No, con así pasa también a veces afuera, ¿eh? No, y te lo digo que me pasó. Sí. Hoy en Águila Dorada me dijeron, profe, aquí hay 14 jugadores, 14 jugadores con contrato que les queda 1 año. Listo. Y aquí le doy chance que me traiga 3 o 4 que usted cree que puedan aportar. En eso traje a Oscar, traje a Frank, sí. que cerramos a Moya, al delantero hondureño que está en Zulia. Sí. Esos fueron los 3 jugadores que yo creo que les traje. Después trajimos un par de volantes más de Patriotas que han sido un buen torneo. Pero así te dicen también en el exterior. Es que yo creo que el técnico no puede ir a cambiar la cultura ni la identidad de un club.
O sea, yo creo que el técnico se adapta al club Claro. y a la idea del club y trabaja para el club, porque el técnico está de paso, el club va a quedar. Ese es mi concepto, ojo, y así lo entendí. No, y lo comparto plenamente, totalmente. Oh. O sea, yo no puedo querer que un técnico, como pasaba en Venezuela antes con algunos, que no voy a sacar acotación, que ya el mismo combo 8 o 9 jugadores al mismo equipo, a todos los equipos. Sí. Eso ya no pasa más en Venezuela. O sea, no pasa más. Eso ya no, que vente tú, y los mismos 8 van de equipo a equipo. Ya no puede pasar más en Venezuela. Primero, como tú dijiste, Cata, ya ahora Venezuela es otra cosa. Tú ves los equipos, lo ven como negocio, lo ven como formación, lo ven como proyección que el jugador lo vendan. Sí. Y es sustentarlo, no hay otra. Y precisamente Zamora representa ese modelo de club y a la vez de negocio, obviamente, porque esto no deja de ser un negocio, pero Zamora le sacó una gran ventaja al resto cuando comenzó a ganar con Chita, luego la continuidad que le diste tú, Francesco, precisamente por ese modelo de trabajo y obviamente, más allá de lo que lograste colectivamente, y es algo de lo cual se ha hablado mucho en estos días, porque el mismo jugador lo expresa, es el cariño y el agradecimiento genuino que tiene hacia tu persona Jefferson Soteldo, que no es poca cosa, Franche, por todo lo que está logrando. ¿Cómo era ese Soteldo en fase de construcción y cuál es el Soteldo que ves hoy, Francesco? La fase de construcción era una cosa de loco. No, el enano Era increíble. Tácticamente tiene que ser un peo tener a ese chavo. Yo tengo tantas cosas con ese enano, Max, que mira, ese equipo era un equipo grande, ¿viste? Era un equipo donde Lucho Vargas, Arle Flores, estaba Gaby Torres, Pedro. Y el entrenamiento era a las 7 de la mañana, ¿no? Juan Falcón, ¿no? ¿No tenías a Juan Falcón o ya lo habían vendido? Juan ya se fue, ya se había ido. Ya lo habían mandado, sí. Estaba Gaby. Entonces, Gaby Torres, que era un tipo en el profesionalismo, ¿no? Entonces, 7 de la mañana la práctica en Marina, era a las 6:58, y el enano no llegaba. Yo, chamo, no llegó el enano. Y llegaba a las 7:05, caminando. No. Y se cambia y le digo, Jefferson, estás multado. Tranquilo. ¿Cómo que tranquilo? Sí, no hay problema. Okay, está bien. Entraba a la práctica y luego le decían algo, no, que no sé qué. Y el enano le decía, tranquilo, que el domingo los voy a salvar, soy yo. No se preocupe, mira. Era el juvenil. Sí. Entonces, de verdad que te voy a decir algo. Esa actitud que él tiene, que tú lo ves a la hora de cobrar el penalti contra Barcelona Ecuador, que la pica. ¿Cuántos años de vida perdiste ahí, Francesco? Entonces después, mira, nunca me voy a olvidar esta. Era el partido de semifinales con Caracas. Y en la última práctica yo veo que no llega y son las 6:35. Y yo lo había llamado a las 6. Jefferson, ¿estás despierto? Sí. A las 6, ¿dónde estás? No, Franchi, me volví a quedar. Mira, llamé al asistente, anda a buscarte a Jefferson, tráetelo para acá, déjalo aquí. Lo llegaron a las 7, pum. Y yo, Jefferson, tú puedes entender que necesito que estés concentrado. Tranquilo, que el que te saca campeón soy yo. Tranquilo. Y así te contestaba. Mira, uno tenía que tragar tranquilo. Y el tipo después con los compañeros era un tipazo. Todos lo querían. Era un chamo demasiado... Eso lo salvaba, sin duda alguna. Sin duda, porque si hubiese sido mala leche adentro, no se lo aguanta nadie. Y todo lo contrario, te voy a decir algo. Era un tipo... Y a partir de un corazón... No, y es que además Jefferson desde chiquito con la prensa siempre fue súper receptivo. Nada más que decir. De Dios. Entonces, ese Jefferson que yo conseguí fue un Jefferson con un talento impresionante, que había que manejarlo con la mano izquierda y mano derecha. Entonces, había que tener bastante mano izquierda. Porque después el tipo entrenando no te regalaba nada. Claro. Entonces, era algo que tú tenías que irlo manejando. Y tanto es así que yo tenía una nota con Gaby, porque Gaby Torres entrenando no se exigía al máximo. Y yo lo caía, no, pero dale Gaby. Y un día recibo una llamada del negro, nunca me olvidé, el negro me dice, Franche, ¿qué pasó, negro? Mira,
escúchame lo que te voy a decir. ¿Qué pasó? Deja a Gaby tranquilo. No lo putees. Es Noel San Pero es que Vicente. haga... Ok. Y Noel me dice, y yo, ¿cómo tú sabes? No, porque estoy hablando un rato con el gerente que era Akran, y me dijo que coño, que Gaby está flojo. Y yo, ya voy a llamar a Francesco. Francesco, si le rompe los huevos en la práctica, no te va a rendir. Déjalo tranquilo. Él sabe lo que tiene que hacer. Bueno, tanto así que yo empecé a ver para el cielo, no, está bien, entrena. Después terminó con 22 goles en 5 meses. Sí. O sea, no voy a hablar más yo. O sea, Cada vez que pisó el fútbol venezolano fue Pichichi de la temporada. Campeón del año en 5 meses, goleador del año. Y no solo eso, sino que entendí que Gaby era así, entendí que Clark era un tipo complicado a la hora que uno le levantaba la voz. Sí. Y después entendí la cara de Jefferson. Y digo, no, Jefferson, hay que darles cariño. Porque Jefferson viene de un tema familiar muy complejo. Entonces, si tú también le vas con un cuchillo y una pala aquí, el chamo no te va a responder. Entonces, el chamo tenía problemas lamentablemente en su papá, él mantenía a la familia, después querían que él mantuviera a todo el mundo. Entonces, él tenía bastantes problemas que él fue sobrellevando en su corta edad. Y recuerdo que en ese momento su representante fue un gran apoyo para él también. Y agarré y dije, mira Jefferson, vamos a llevar la fiesta tranquilo, vamos a manejarlo. Tanto es así que, bueno, yo íbamos a comer, lo iba a buscar, alguna práctica fue y lo busqué y lo llevé al entrenamiento. En las prácticas más importantes nunca lo dejé solo. Vaya que no. Hiciste la del viejo Cata con Pero no, Fran, eso es importante porque es mucho más aplaudible. Es mucho más aplaudible los procesos que ha tenido Jefferson afuera, internacionalmente, y cómo se ha adaptado a cualquier equipo. Walter, te digo una cosa, tenía que hacerlo así. Si no, ese chamo me perdía. Entonces, tenía que manejarlo y manejarlo. Y la anécdota final fue el día de la final, ya con Anzuategui por el torneo de apertura. Todo el mundo vestido, listo, todo el mundo, dale, que sí. El enano todavía estaba en chola, con los audífonos. No sé qué, que no sé qué. Se quita los audífonos. ¿Ya vamos a calentar? Sí. Ok. Jefferson, ya hay que salir a calentar. Dame 3 minutos. Llega Gaby Torres y le dice, coño, enano, dale. Tranquilo, Gaby, tranquilo, que tú sabes que estos son los partidos míos. Tranquilo, mira. Empieza el partido. Le hace la magia fue mayor. Se la mete a Reni. Y después todo el mundo en la banca decía, ¿cómo le vamos a decir algo a ese enano? Sí, no ya estaba en otra. Mira, pero era un ser humano y por eso yo con sus palabras el otro día y no solo él, te voy a decir que con esa camada de Lucenita, Ronald Hernández, y el que más muestra cariño me ha dado, aunque a lo mejor no es muy expresivo, me ha mandado cada una de sus franelas, es Osorio. Bueno, porque Osorio yo lo encontré de enganche y terminó jugando de central. Imagínate. Y mira dónde está hoy. No sé si es el mejor central de la selección o de Venezuela, pero seguramente está entre los 3, 4 que va a competir ahí. Fran, hablabas mucho de los procesos y del crecimiento que has tenido en equipo, sobre todo ese último paso por el Zulia que te dio ese salto o esa madurez a la hora como técnico de llegar al fútbol colombiano. ¿Qué te ha aportado todo ese proceso del fútbol venezolano que bien lo has conocido y qué te encontraste de diferente en el fútbol colombiano que te da o que te puede dar esa identidad ganadora dentro de Águilas Doradas, que es lo que está buscando un club, buscando tu currículum que tiene ese ADN ganador? Primero, como te dije, Anto, yo le debo todo al fútbol venezolano. Todo. Yo, desde mis inicios en el San Agustín, de la mano de José Hernández, que hasta ahora y todavía tengo, hasta ayer, para no irme muy lejos, tuve una charla de 1 hora con él de fútbol y uno siempre va aprendiendo muchas cosas. Yo tengo la dicha, y lo digo con mucha propiedad, de empezar de la mano de José, pasar por Noel, que fue como una universidad, y terminé el posgrado con César. Así que creo que pasé por 3 técnicos que todos me dejaron cosas muy importantes, donde todos le adherí cosas a mí, como yo como persona, como entrenador, cosas que me pueden no gustar o gustar, pero todo eso me ha sumado impresionantemente.
Y la gran diferencia que te puedo decir, Anto, que el nivel competitivo de todos los partidos aquí es muy alto. ¿Qué pasa? Aquí no nos vamos a encontrar un equipo que, no, mira, este equipo hoy no comió, no, este equipo viajó 40 horas en bus, este equipo, esas ventajas aquí no las vas a sacar. No hay esas ventajas. Aquí las ventajas son deportivas. Eres bueno en lo táctico, eres bueno en lo psicológico, eres bueno estructuralmente, vas a competir. Yo tuve la oportunidad de compartir unos días con el profesor Osorio y él hablaba mucho de esa palabra competir, ¿no? Y de verdad que es algo tan importante, porque Claro. es que no importa si juegas bien o juegas mal, lo importante es que sepas competir. Porque yo te voy a decir una cosa, yo, que siempre hago ese ejemplo, que era un jugador medio para abajo, pero medio para abajo, porque no era un jugador bueno ni nada por el estilo. Yo, por mi forma no sé, de luchar, de competir, terminé jugando en primera mucho más partido a lo mejor de gente que tenía mucho más talento que yo. Y yo siempre hago ese ejemplo porque yo le digo a la gente, mire muchachos, el talento es importante, pero es que muy pocos nacen con talento. O sea, el talento que nació Jefferson es un talento de Jefferson. Sí. Porque acá lo botaron de Caracas, fue a Caribe, fue a Zamora. Entonces, o sea, es talento, eso es talento, y tú lo terminas de pulir. Pero normalmente la gente aquí compite. Entonces Osorio hacía un ejemplo tan claro, decía, el jugador más importante del Mundial de Italia en el 2006 fue Gattuso. Y decía, porque ese tipo competía en todas las pelotas, las compite, arriba compite, abajo compite, marca y compite. Entonces él dice que la gran diferencia de los equipos colombianos hoy es que hoy todos están aprendiendo a competir. Y él dice que eso es algo que en la liga se ha mejorado mucho, por eso es que las diferencias son tan pocas. Mira, hoy estamos en la 9ª fecha, yo estoy de 10 y estoy a 5 puntos del primero, que es Nacional. Es todo muy, muy competitivo, muy parejito, y después aquí todo de verdad es muy profesional. Te puedo decir que la atmósfera del partido o del domingo es una atmósfera como si juegas una Copa Internacional en Venezuela. Claro. Sí, todo perfecto, el horario 4:07 sales a calentar, 4:33 hablas con la prensa, 4:51 tienes que hacer, pero es que se cumple todo. Y eso es algo que a mí me ha dejado una impresión como que digo, mira, aquí está la diferencia. O sea, hay unas diferencias, sí hay. ¿En qué? En esto. Los viajes aquí, los viajes que he tenido, todos han sido en avión y repito, un equipo mediano. Me toca ir a Bogotá, fui en avión, me tocó ir a Caldas, a Manizales, que es a 40 minutos en avión, Bucaramanga también. O sea, todo muy, muy organizado. Y eso que me marcó mucho, Anto, te digo que fue la atmósfera del partido. Claro, no, y que después de trabajar con las uñas, venir a trabajar con esta tranquilidad, te da un enfoque completamente distinto. No, y la atmósfera, tú llegabas y decías, y después te hago un ejemplo, yo fui a jugar a Manizales, yo le decía, bueno, no había mucha gente hoy, y un jugador que había jugado allí, que se llama Restrepo, me dice, profe, 11 Caldas tiene 13,000 abonados. De 13,000 abonados, 11 Caldas. Fuimos al estadio, 20,000 personas. Fuimos a Bucaramanga, un equipo, los dos, medianos, para abajo. 8,000 y pico abonados, que compran el abono como de los Leones del Caracas. Es algo que yo a mí me ha dejado como... O sea, son los estadios, todos tienen una atmósfera de fútbol que a nivel internacional no te pega tanto a la hora del cambio. Entonces, nosotros un partido nacional lo vimos de una forma espectacular, porque todo es perfecto, todo tiene que ser a la hora, todo tiene que ser de otra atmósfera. Entonces, aquí, eso es el día a día. Claro. Francesco, en tema de tu rutina de trabajo, ¿qué tanta responsabilidad le das a tus colaboradores, a las personas que trabajan contigo en esta etapa, entendiendo mucho de lo que se habló de tu metodología de trabajo, que eras una persona que absorbía muchas responsabilidades y delegabas poco? Hoy sigue siendo así, delegas más, das responsabilidades que antes no dabas. ¿Cómo ha sido eso? Y es una pregunta que te hago en un plano muy personal, de cómo me gusta analizar a mí, a distintos entrenadores, distintas formas de trabajar y que entiendo que no hay una verdad absoluta en esto, ¿no?
Totalmente te voy a decir que después de Zulia entendí que el entrenador tiene que participar a lo justo y necesario. No tanto, ni tampoco. Lo justo y necesario. Hoy hay entrenamientos que siempre estoy en la cancha caminando, viendo, estando pendiente, pero que no se me escucha la voz en toda la práctica. Puede terminar la práctica y no hablé. Nada más el buenos días, vamos a entrenar. Y hay entrenamientos donde lo hago todo. Pero he entendido que uno no puede agotar el discurso. Uno no puede agotar su imagen, ni su grito, ni nada. Uno tiene que irlo midiendo porque el jugador se puede aburrir. Y esa es mi última etapa que conviví con César cuando me tocó ir justamente a Dubái con él, que fui asistente a la selección de Bolivia. Lo vi y él me delegó cosas que yo decía, pero es la selección. Él ve y trabaja tú la zona defensiva, después te manda los atacantes y lo haces completo. Como que confiando plenamente en su colaborador, que en ese momento era yo. Y digo, bueno, mira, si César delega la selección, o sea, imagínate, voy a delegar y pues, tengo que delegar. entonces aprendí, y hoy, por ejemplo, Luis García y Rafael Martínez y hasta el PF y Pablo tienen una injerencia fundamental en mí. Pues, o sea, yo a ellos les delego todo. Ojo, a la hora del táctico, a la hora de lo verdaderamente importante, yo participo totalmente. Pero ya no, nada que ver con el Francesco que empezó, que estaba en las estaciones de pesa, estaban cuando hacían la velocidad, estaban cuando hacían la definición. No, ya no. Trato de, cuando veo que el entrenamiento se está poniendo tenso, yo soy el que tira un chiste, yo soy el que hace una broma, yo soy el que hago, no voy a patear yo para que todo el mundo se ría. Yo soy el que trato también a veces he entendido que uno tiene que darle a ese jugador ese trato más tranquilo, o sea, no enfocarse tanto en muchas cosas que al final se termina desgastando. Hoy ya lo veo de otra forma totalmente, Walter. Francesco, hay una injerencia y una importancia sobre todo en el fútbol de la capital, de las instituciones educativas, de los colegios, muy importantes. Obviamente, siempre se habló mucho de San Ignacio de Loyola, de Santo Tomás de Villanueva, de La Salle, pero sí hay una institución que en los últimos años ha demostrado el aporte enorme que ha tenido sobre el fútbol venezolano, es el San Agustín. Obviamente, principalmente el Paraíso, pero también el del Marqués. De hecho, yo soy agustino, estudié en el Marqués en la etapa final del bachillerato. Y este equipo ese era los hijos nuestros. ¿Sí? Pero si estaba Max ahí, mal. Es que estaba yo, profe. Estaba yo, profe. Ahí tienes la respuesta. ¿Viste? Por eso que yo te digo, Cordaro, que todos los maíces, los primeros maíces te los doy a ti, Cordaro. No, vale, que mira. Que esa vaina es del colegio, weón. ¿Viste? Quería preguntarte por cómo marcó tu trayectoria, Francesco, y cuánto de eso incluso hoy pones en práctica, porque obviamente hablas de José Hernández, de obviamente indirectamente de Nerio, que en paz descanse, que falleció recientemente, porque son instituciones que te marcan sólidamente como persona y eso luego lo pones en práctica incluso hasta el presente. Max, hablarte de San Agustín es como hablarte de todo, ¿no? Porque es que yo no solo me formé entrenador, o sea, yo estudié ahí, me gradué ahí, en 5º año empiezo mi labor social como técnico. Después Echeverría me contrata para la escuelita en el año 98, imagínate. Con José Hernández ahí y Francesco, venga. Rancher. Entonces me contrató y después durante ese mismo 5º año, acuerdo que el padre Javier que se acerca y me dice, mira, José me dice que te contrate. Ajá.
Entonces yo le digo, bueno, está bien, ¿tú quieres ser entrenador? Bueno, sí, vamos a empezar, claro. Y empecé estando en quinto año, entonces, imagínate, yo trabajaba, estudiaba hasta la 1 y después trabajaba de 2 a 9 en el San Agustín. Entonces José empezó dándome todas las escuelitas, después me dio un equipo, después me dio 2 equipos, después se fue armando ese grupo que éramos amigos todos y terminamos compitiendo, que estaba Jonathan, estaba... Johnny. no, pero Johnny llega pues. Tony llega como bastante después, porque yo Sí. estuve 13 años, Johnny llegó como al 7º, 8º año. No, ahí estaba Ricky Sasso, que hoy está en España, Enrique Mayolo. Eduardo Medina, ¿no? Eduardo estuvo un rato también, sí. Entonces ahí se fue armando ese grupo de entrenadores. De verdad que cada día José nos daba más responsabilidad. Y hasta que, bueno, el día que José empezó y yo empecé a dirigir 5 o 6 categorías. Dirigía 3 los viernes, 3 los sábados. Y después llega Johnny. Que se hizo gran amigo. Terminamos dirigiendo él y yo la sub-17 y la sub-20 interregional, que le pusimos a José sacarla. Salimos campeones de la sub-17 y la sub-20. Ahí la dirigía las 2 yo y justo llega Johnny. Y es donde Johnny empieza a dirigir la sub-20 nacional, yo la sub-17. Después quedamos campeones nacionales sub-17. Entonces el colegio fue... Un día hay unas luces que se prenden en el campo grande. No sé si tú las has visto, Max, cuando caminas hacia el campo. Y cuando empezamos a trabajar de noche, José y yo, que yo asistía a José en la juvenil, él me dice, Franche, ¿cuántas veces prenderemos y apagaremos estas luces? ¿No? Y eso me quedó porque pasan los años y todavía la recordamos. Y estuvimos ahí todos los días, de lunes a sábado, de 2 a 9 de la noche. Yo odiaba a Francesco porque yo jugaba en el equipo femenino. Yo lo odiaba. No, porque yo jugaba en el equipo femenino, nos dirigía Ricky Sasso y una temporada en que nos dirigió Jonathan. Y justamente nosotros entrenábamos de... Es que era verdad, porque en esa época ahí estaba la sub-17 y la sub-20. Sí. Y nosotros teníamos, ya lo conocen, el padre Javier era una cosa enfermiza con los resultados. Sí. Entonces bajaba el lunes y decía, estamos a 5 puntos de Loyola. Sí, tranquilo. ya salimos, ya. Entonces, y este domingo vamos con Lecumberri. ¿Dónde queda Lecumberri? Me acuerdo, no, tranquilo, padre, ya vamos, estamos bien. Y así fue. El San Agustín para mí lo fue todo. Lo fue todo. Sí. Y aparte, José Hernández no solo es mi amigo, sino fue un papá futbolístico, una persona que siempre ha estado conmigo en todos los momentos, una persona que me ha abierto mucho los ojos en muchas cosas. Y yo creo que eso ha sido fundamental tanto para mi crecimiento como para todo, ¿no? San Agustín es como mi casa, es mi casa. El padre, yo todavía tengo contacto con él. Lamentablemente, ya los colegios no son los que eran antes en ningún aspecto. Pero normal, ¿no? Porque hoy hay escuelas, academias, muchas cosas que los jugadores prefieren ir a jugar a torneos nacionales. Y el colegio, por supuesto, ha perdido un protagonismo importante. Pero yo creo que para mí, San Agustín es mi casa. Ojalá que San Agustín siga creciendo como fútbol. Esa época fue marcada no solo por los entrenadores que hoy todos salimos, sino fue marcada por la cantidad de jugadores también que sacamos. La generación 93 que yo tenía en esa época era algo... O sea, estaba Diego García, Rafael García, Luis Morguillo, muchos jugadores que hoy juegan en primera, Luis González, Wiwi, Andrés Hernández. O sea, hay una camada de jugadores impresionante, de verdad que... y si te vas más atrás, a la época, Max, creo que un poco más atrás, cuando estaba Reinaldo Pla, Armando Pla, unas generaciones que futbolistas de San Agustín eran altamente competitivos. Yo siempre recuerdo aquí, Franche, que en el fútbol amateur yo vi una final de liga de ustedes contra Santo Tomás, y a todos los panas que tengo aquí que son de Santo Tomás me matan, ¿no? Que tú eres del grupo de Francesco, de Llora, de bola, que sí soy el San Agustín, huevón.
Escúchame, eran partidos de primera división de verdad, de es verdad. que era un nivel grande. Sí, Mira, yo te estás acuerdo una loco. cosa, Joder. ahí arqueaba en el Marqués, arqueaba Erasmo. Claro, ¿Te sí. acuerdas en Erasmo? Sí, claro. Erasmo era hasta bueno, no parecía, Era era hasta bueno. bueno, Era sí, hasta sí, bueno. sí. Ah, sí. Tenía su talento. Lo que pasa No, era con ese tamaño, pero no, yo te digo, esa final que se jugó en Vallefresco, Santo Tomás, San Agustín, bueno, nosotros pasamos horas hablando de ese partido. Fue un bueno, partidazo de primera que división. ganó Santo Tomás. Sí, la Copa Hanley Tavares fue esa. Yo me acuerdo que creo que yo fallé el penalti y todo. Sí, Una de esas. erraste un penal. Pero no, Sí, el partido, el trámite del partido fue un partido. Yo me acuerdo de eso. Yo le decía que a los muchachos, le decía, chamo, lo jodido de eso. Yo vi el sábado, fui a Valle Fresco a ver la final del IDE, Santo Tomás, San Agustín del Paraíso, y al día siguiente me tocó transmitir Petar el Vigía en el Olímpico. ajá. Te lo juro. ¿Qué Estoy hablando partido fue con el de total Valle Fresco? seriedad y yo soy como tú, todo se lo debo al fútbol de mi país. Al día siguiente me toca Petar el Vigía en el Olímpico. Y estaba recordando ahora el partido. De bola, güey. O sea, yo decía, o sea, y yo llego, y mi viejo me dice, ¿cómo te fue hoy? Que tengo un tema aquí en la cabeza, hay algo que no me cuadra aquí. Claro, pero es que te digo una El cosa. juego, de la gente, todo, en el Valle Fresco el día anterior, y después me toca el Olímpico vacío, me quería morir. No, es que te digo una cosa, esa final, aparte de los jugadores que estaban, porque es que había jugadores, o sea, por ejemplo, Jonathan Rosa, Iñaki Basterra, Sí. Tony Guerrera, Alexis Boza, Eduardo Medina, en Sao Tomás estaba Tim Tavares, había un equipazo los dos, y había fútbol, había muchas cosas, y aparte estaba el morbo de esa rivalidad. A mí me daba estrés ver a los veteranos del San Agustín porque la mayoría de las veces siempre sentía que se iban a terminar cayendo a coñazos. Era predestinado. Y esto de primera también, Francesco era un cable cruzado desde que arrancaba hasta que terminaba el partido. Yo es verdad, y hoy me da una risa, qué tonto es uno, de verdad. Uno era así, que no, sí, después afuera eran todos amigos, éramos todos. Sí, total. Pero el San Agustín marcó un antes y un después, sin duda, hasta que el día que Noel me dice para ir a trabajar en la Sub-20 Real Sport. Y ahí, bueno, ahí pasamos a otra fase ya. Me cambió la vida. Sí. Bueno, me cambió la vida porque, bueno, tenía que afrontar miles de otras cosas que nunca había vivido. Claro. Nunca. Y mi llegada al Sport fue buena, entre comillas, porque en esa rivalidad que ya va a hablar Walter colegial, eso estaba ahí, porque Real Sport era Galicia. Entonces, no fue una llegada así muy amena. No. Fue una que se tuvo que ir convenciendo de muchas cosas. Y nunca me olvido porque el primer semestre en Real Sport, nosotros perdemos en cuarto de final la Sub-20, la apertura, y en el clausura yo le digo a Noel, la chica, le digo, negro, yo quiero traer un jugador del colegio. ¿Y lo puedes traer? Sí, tráelo. Pero es que son todos años menos, son todos 93, el torneo es 91. Escúchame, con eso podemos hacer un proceso, sí, tráelo. Me acuerdo que traje a 14. No es que traje uno, traje 14 del colegio. Paco, Diego, Morguillo. Todo ese combo. Morguillo, me traje lo de Loyola, Julio León, Alfredo Páez Pumar, el Chino Rivas, todo. Y ven, ese Sub-20. Ese era el hijo de Polín, o es el hijo de Polín, ¿no? El sobrino de Polín, sí. El sobrino de Polín Páez Pumar. Ahí el delantero era Lewin Zapata. No sé si ustedes se acuerdan del negro. Claro, negro. Ahí estaba Rafa García, Andrés Hernández, Gabo Benítez, lateral izquierdo de Zulia. El arquero era Schiavone. Imagínate, todo 93. Y el torneo era 91. Y el negro tuvo una confrontación con la directiva porque sacamos a toda la hermandad gallega. Yo nunca me olvido. A toda la hermandad gallega. A todo. Entonces, la Sub-17 de esa época era, el negro la quería hacer 95. Y nunca me olvido que el técnico dice que no, que él la va a hacer con los 93 que yo saqué. Bueno, el de negro lo mandó, lo dijo que está bien, no iba a chocar con él. Y después de varios meses le dice, ¿ya entrenaron? No, ya tienen los equipos listos para clausura. Sí, hagan un partido 93 contra 93. Nunca me olvido, la dirigía Lino Parrela. El partido terminó 9-1.
Entonces, Chita le dijo, agárrame los 93, los sacas a todos, a la sub-17, a todos, me los sacas a todos, a todos, a todos. Hubo que armar un equipo nuevo, y esa sub-20, si ustedes recuerdan, queda campeón 2 años seguidos, la 93, Sí. con toda esa camada que después terminó jugando en primera, pero toda esa camada venía del colegio. Toda la camada venía del colegio. Qué bárbaro. Anto, llega el momento Ajá. cumbre. Ajá, aquí es donde te queremos ver, Francesco. En On Fire tenemos una sección que se llama Yo y 10 más, pero lo hemos hecho con jugadores y exjugadores de la Vinotinto. A ti te vamos a hacer el cargo de técnico. Si tú fueras técnico de la Vinotinto y tuvieras que dirigir un partido de tu vida con jugadores actuales y jugadores de toda la historia de la Vinotinto, ¿cuál sería tu 11? 11, son 11 jugadores. Uy, no, qué difícil. El arquero sería Reni. Uy, no, pero eso está complicado, ¿oyeron? Sí, es complicado. Suéltate, Eso es lo suéltate. interesante, profe. Ponerlo a pensar, claro. Después, creo que José Manuel Rey sería un central con Jordan Osorio. Ok. Lateral derecho sería Rosales. Lateral izquierdo siempre tenemos un problema, ¿verdad? ¿Te parece? La eterna discusión. ¿Tú crees? Vaya tuya, yo creo. Sí. Ay, Ay, yo- ayúdame con unos nombres, Cata, a ver. no, También. suéltate. Yo creo que puede ser Sichel. Ok. Ok. Después, la zona de volante, yo creo que lo he hecho por Tomás Rincón, acompañado de un jugador como Miguel Mea Vitali, me gustaría. Okay. Después, seguramente está Juan Arango, el zurdo Roja, indudablemente mi equipo juega, pero siempre. Después, el 10 de ese equipo, para mí sería Stalin Rivas, y el delantero centro de ese equipo, para mí, es Rafael Castellín. Castelo. Wow. Pero viste que no fue tan difícil. Sí, No, lo soltó, lo Francia, soltó. lo tenías ahí, lo tenías ahí. Lo que pasa es que tuve la dicha, pues, de ver un poco esos animales y ver entrenar a Stalin en su último momento y ver lo que era Castellín. No sé si en Venezuela salió un 9 más como Castellín, no creo. Como Castellín, no creo. Completo, Castelo, inteligente. A la espalda al arco, una bestia. Muchos recursos, sí. Sí, Sin menospreciar lo que es Salomón, lo que son todos estos animales hoy. sí. Son otra cosa, son otra especie distinta. No, pero está bien, cada quien tiene su estilo. Bueno, Franche, un gustazo. No, Walter, Muchísimas para mí gracias un por compartir placer. con nosotros. Gracias, No, profe. un placer, Max. Tanto, Walter, siempre se recuerda con mucho cariño y siempre estamos a la orden para lo que quieran. No, además Abrazo que te grande. deseamos el mayor de los éxitos en Águilas Doradas y en el fútbol colombiano. Gracias a ustedes, se les quiere mucho. Un abrazo. Gracias. Igualmente. Francesco Estífano compartiendo con nosotros en On Fire Club. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @OnPieceOfFireTV y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Bye bye. Chau. Chao.